With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Audio de mercados de Andbank de viernes 4 de abril de 2025. Mi nombre es Alex Fuster. La historia de los mercados está salpicada de episodios de vértigo como el que atravesamos hoy. Y sin embargo aquí estamos. Quienes hemos vivido de cerca esta profesión, y confieso que en mi caso van 3 décadas, hemos sido testigos de un patrón similar al actual. Ruido, miedo, corrección, rebote. Rebote, por cierto, que en los últimos episodios, por lo general, viene siendo contundente. Quiero decir con esto que hoy no traigo certezas inmediatas, nadie las posee, pero sí una experiencia que me demuestra que esto en absoluto es el final del camino. Como dijo John Templeton, los mercados alcistas nacen del pesimismo y hoy de eso tenemos mucho, al menos a tenor de la reacción de los mercados desde el 19 de febrero, en los que el Standard & Poor's, por ejemplo, acumula una caída de más del 15%. Dicho esto, son días decepcionantes, especialmente el día de ayer, el famoso Liberation Day, ¿no?, que nos aboca a un año decepcionante y que contrasta con esa idea. Éramos constructivos para este año en virtud de los beneficios y del guidance de los beneficios de las propias empresas. Los que esperábamos un arancel recíproco nos hemos quedado decepcionados porque lo que nos han puesto encima de la mesa no es un arancel recíproco. Empiezo por el final. Nuestro stance hoy es un wait and see con un sesgo negativo. Esto significa que no hay que hacer movimientos bruscos, pero sí actuaciones precisas, modestas. Y es justo lo que estamos haciendo. Ayer ya vendimos posiciones en Asia, hoy estamos vendiendo posiciones en Occidente por un acumulado quizás del 7, 8, 9% en una cartera agresiva. Y seguiremos pensando en la mejor manera de actuar, dadas las circunstancias. Empezaré por nuestra primera decisión. Ayer vendimos en Asia nuestra posición en Vietnam. A priori, el ejercicio era sencillo. Vietnam vende a Estados Unidos la friolera de 140.000 millones de dólares y compra solo 10.000 millones. Entonces era fácil. Oye, rebajo al 0% los aranceles que yo, Vietnam, impongo a Estados Unidos y ellos me bajarán los aranceles, ese 46% que dicen que me imponen. Bueno, pero no es tan fácil. De hecho, si uno mide o mira la fórmula aplicada para determinar lo que es el arancel recíproco impuesto por Estados Unidos, ve que hace inviable de gestionar y de revertir la situación para Vietnam. ¿Cómo se calcula ese 90% que Estados Unidos dice o sugiere que Vietnam impone? Un 90% de aranceles a los productos norteamericanos. Lo calculan de la siguiente manera. En el numerador ponen el déficit norteamericano con Vietnam y en el denominador ponen lo que Estados Unidos compra a Vietnam. Arriba, la cifra es 123.000 millones del déficit, o en este caso el superávit de Vietnam, déficit norteamericano, y abajo son 140.000 millones. El resultado es 90%. Ese 90% en realidad no es ninguna medida de un arancel o una barrera comercial. No es el arancel que impone Vietnam. Es una medida conocida como el trade gap o el diferencial de comercio, que se da por muchas razones y muy frecuente entre países pequeños y grandes. Un país pequeño no tiene una capacidad de comprar grandes sumas de dinero de un país grande. En cambio, un país grande sí tiene la capacidad de comprar grandes sumas de dinero desde el país pequeño. Así que intentar responder a ese 90% con un arancel del 46%, es decir, de mi superávit tú me vas a pagar la mitad y la otra mitad caerá por sí sola porque las empresas que se instalaron en Vietnam pues dejarán de estar instaladas en Vietnam, porque con ese arancel la estrategia de salir de China e ir a Vietnam ya no cobra sentido.
Entonces Estados Unidos con eso no responde a los aranceles, sino que responde al superávit comercial. Es decir, Washington está planteando un mundo en donde no existan déficits comerciales de Estados Unidos con países terceros, ni superávits comerciales de países terceros con Estados Unidos. Es decir, Washington está planteando un mundo en donde no exista eso que se llama ventaja competitiva. Un desastre. En el caso práctico de Vietnam, que ya he dicho, que tiene un gran superávit comercial, Vietnam con Estados Unidos, si Vietnam baja los aranceles al 0%, seguirá teniendo un superávit comercial y por tanto no le van a retirar el 46% de arancel. La única manera que tiene para revertir eso es, 1, dejar de vender los 140.000 millones a Estados Unidos, pero para una economía que tiene un PIB de 475.000 millones, pues eso, eso es el 30%. Es decir, hacer desaparecer un 30% del PIB es la muerte. La otra opción sería, mira, yo no quiero dejar de venderte, pero voy a comprarte 140.000 millones para equilibrar. Eso es imposible, porque no le puedes pedir a una economía pequeña que actualmente compra 10.000 millones a un país que le compre 140.000 millones. Por tanto, esto es una venta. Hemos vendido Vietnam, ha sido nuestra primera operación, reducir Asia. Además, con esta nueva política arancelaria lo que busca es castigar precisamente a los países del sudeste asiático que tienen superávits comerciales abultados con Estados Unidos. Y aquí el riesgo es que Washington mantenga una fe ciega en esa doctrina que dice no deben existir superávits con los Estados Unidos. Y eso es algo que no controlamos. Nosotros estamos en un wait and see mode, pero operando, haciendo actuaciones no desordenadas. No estamos vendiendo la mitad de la cartera, estamos vendiendo, porque todas las líneas que tenemos en los mandatos nos gustan y están ahí por algo. Pero estamos viendo pues cuál es la que menos puede resistir. Hemos tenido una reunión, un comité global, en donde estaban pues, todos los representantes del grupo de los diferentes bloques o regiones del mundo y concluimos que esta era nuestra visión. Y concluimos también que se abren ahora, a partir de ahora, 3 opciones para los mercados. Una primera opción sería que los países toman represalias, y esto es muy malo para el equity, es un escenario muy bajista, y es muy alcista para los bonos. En este sentido, en una entrevista realizada ayer al secretario de Comercio, Scott Bessent, la periodista le preguntó qué pasaría si los países toman represalias, y él respondió de forma seca, mejor que no lo hagan. Por lo tanto, por eso decimos que sería un escenario muy bajista. Y en este sentido debo decir que hace escasos minutos China ha anunciado represalias. Y Europa está trabajando en las represalias. Este escenario es muy bajista. El segundo escenario es que los países opten por negociar. Y aquí se abren 2 opciones. Es difícil negociar y difícil obtener resultados, por lo tanto, eso nos deja ante un escenario en que tenemos que abrazar la nueva estructura de aranceles. Es decir, un mundo como el de antes, pero con el doble de aranceles. Esto es bajista para el mercado y alcista para los bonos. La diferencia con el primero es que el primero es muy bajista para el equity y muy alcista para los bonos. Y este sencillamente es bajista y alcista para equities y para bonos. El tercer escenario es el que se opta por negociar y es fácil obtener resultados de esa negociación. Entenderán entonces que el escenario es muy alcista para las bolsas y muy bajista para los bonos. ¿Por qué es muy alcista para las bolsas? Porque nos encontraríamos en un mundo como el de antes, pero con la mitad de aranceles o muchos menos aranceles. Todos empiezan a negociar con todos, empezamos a reducir barreras de cualquier tipo arancelaria, pues entenderán que eso resultaría muy alcista. Entre los 3 escenarios, hoy es difícil apostar por uno. De ahí nuestro modo wait and see. Es arriesgado decir cuál de los 3 va a erigirse como escenario final. Aunque estamos viendo ya algún país que está tomando represalias.
Y también estamos en modo wait and see porque ahora empieza el proceso de negociación. Hasta ahora no había negociación, pero ahora empieza y se puede negociar por la vía de yo reduzco mis aranceles locales o yo compro más producto norteamericano. Y de ahí pueden salir algo positivo. ¿Vale? Por eso estamos en wait and see y no vendiendo, digamos, a lo loco. Y no estamos recomendando salir agresivamente, sino con inteligencia, gradualmente. ¿Vale? No obstante, he dicho que estamos en modo wait and see, pero con un sesgo negativo. Ese negativismo viene por varias razones. La primera, hay una voluntad de negociar. Esto es lo que dicen los líderes y es lo que observamos y creemos, pero creemos que es muy difícil esa negociación para determinados bloques. Para que la negociación dé frutos y resultados deben darse dos cosas. Uno, que tenga un sentido económico, la negociación, y dos, que exista una capacidad económica para negociar. Sobre el sentido económico no cabe duda. China tiene un superávit comercial de 400.000 millones. A cualquiera le interesa mantener esa situación y, por lo tanto, hay un sentido económico a ceder en ciertas cosas. Europa no tiene 400.000 millones de superávit con Estados Unidos, pero tiene 50.000 millones, grosso modo, de superávit con Estados Unidos. También le interesa, porque 50.000 millones es una buena parte del presupuesto de las instituciones de la Unión Europea. Entonces, le interesa mantener eso, por tanto hay sentido económico. Pero otra cosa es la capacidad económica. Y en este sentido hay que mirar dos cosas. Uno, tú como bloque, en este caso Europa, tienes grandes necesidades de financiación. Y aquí esto se mira rápidamente con el tamaño del presupuesto, que para el conjunto de las economías de la Unión Europea equivale al 49,5% de su PIB. Y si sumo el presupuesto de las instituciones europeas, me voy casi al 52%. Es mucho, lo que da a entender que hay mucho a financiar y por lo tanto hay poca capacidad de renunciar a esos aranceles, a los ingresos por esos aranceles. La otra manera es decir, bueno, vale, tú tienes mucho que financiar, pero quizás los aranceles representen una pequeñísima parte de ese presupuesto a financiar. Si pesa un 0,0 algo, pues fácilmente puedes buscar una alternativa. Decir, oye, renuncio a los aranceles, bajo los aranceles, no tengo ingresos, pero a cambio me revierten los aranceles que me acaban de imponer, ¿vale? Y ya buscaré una financiación por otra parte. Vamos a hacer el ejercicio. Lo que nos exigen es una reducción de un arancel del 20% sobre los 744.000 millones que le compramos a Estados Unidos. Según ellos, nosotros nos llevamos 150.000 millones en aranceles. Y esto sale de multiplicar el 20 que nos han impuesto por reciprocidad y que esperan que recortemos por todo lo que les compramos. 150.000 millones es el 2% del presupuesto agregado. Prácticamente imposible renunciar a eso. Nos estamos peleando por ver cómo subimos un 1% el gasto en defensa. Pues imagínense cómo buscar un 2% o renunciar a ese 2%. Esto pesa mucho y esto es lo que nos hace mantener pues con este tono negativo, ¿vale? El Liberation Day excedió todas las expectativas. Me atrevería a decir que excedió el sentido común. La carga efectiva de aranceles de los Estados Unidos ha ido a niveles no vistos desde el año 1910. Es como un viaje a la Edad Media, casi diría. Entonces, todo esto ahora abre un tiempo necesariamente largo de calibración. Y subrayo lo de largo porque no es fácil calcular los impactos de todo esto. Y mientras el mercado calcula, no suele ir bien al mercado. Entonces, este es otro aspecto a considerar. No vemos un catalizador contrario, positivo, de corto plazo. El mercado negociará, probablemente los países negociarán, pero ¿tendrán resultados? Hemos dicho, algunos sí y otros, los grandes bloques, es difícil. Por lo tanto, lo más probable es que acabemos en el escenario 2. Negociación sí, pero de difíciles resultados.
lo que nos deja ante el hecho de que tendremos que abrazar una estructura más elevada de aranceles. Y he dicho que ese escenario es bajista para el mercado, alcista para los bonos. Otro aspecto negativo es la manera en la que Washington quiere negociar. La ley ejecutiva firmada por el presidente Trump deja claro que dará marcha atrás en los aranceles recíprocos dependiendo de un juicio subjetivo del presidente, que básicamente tendrá que ver con su percepción de si los países han hecho suficiente o no para mitigar el déficit comercial norteamericano. Eso, la verdad, no ofrece mucho incentivo, no hay unas reglas cuantitativas numéricas marcadas. Y además hay pocas razones para pensar que Donald Trump se limitará a la exigencia relacionada con el comercio. Quizás te venga con otras exigencias relacionadas con cómprame energía, cómprame armamento, ahora sube el presupuesto a la OTAN en vez del 3 al 5%, no hay garantías de nada ahí. Con lo que se hace difícil pensar que los líderes políticos del resto del mundo se lancen a conceder cosas, a hacer concesiones sin saber exactamente qué van a recibir a cambio. La historia de los mercados, como decía, está salpicada de estos episodios de vértigo, pero aquí estamos. Esto pasará, pero ahora mismo la verdad es que no vemos esos catalizadores. ¿Qué significa nuestro stance, nuestro posicionamiento de esperar sin movimientos abruptos, pero ir tomando medidas? Significa que no estamos en el modo buy the dip. Esto cambia radicalmente con una visión que hubiéramos podido tener hace escasos 2 meses, en donde una caída del mercado del 10% la veíamos como una oportunidad de compra. No estamos ahí. Pero el wait and see y operar con calma también significa que no estamos viendo una pérdida masiva de nuestras posiciones actuales, si no estaríamos vendiendo masivamente. Y significa que también vemos un punto no muy lejano en donde veremos el suelo. No mañana probablemente, pero no muy lejano. Y el último punto que nos hace estar en este sesgo negativo es que el entorno es ideal para que los operadores en corto actúen de forma agresiva. Aquí abro un paréntesis. Hubo una decisión de la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, de retrasar la entrada durante un año la entrada en vigor de la ley que obligaba a los short sellers, a los vendedores en corto, a publicar sus posiciones en corto y su intensidad y a qué valores atacaban. El hecho de retrasarlo durante un mes significa que estos van a poder disfrutar durante un año más de la opacidad y de las ventajas que ofrece esa opacidad. No van a tener que abrir las cortinas y dar su nombre y apellidos diciendo a quién atacaban. Por lo tanto, tienen un año más para poder operar agresivamente. Manipular el mercado con sus técnicas de pump and dump y después el pull the rug, que es estirar de la alfombra. Y esto es lo que han venido haciendo, ¿no? Invitar a muchos a bailar encima de la alfombra cuando están todos arriba y con mucha liquidez en el mercado, construir posiciones cortas y después estirar de la alfombra. Tenemos nombres y apellidos de estos hedge funds que tienen billones de dólares en sus hedge funds en corto. Esos billones se utilizan solo para pagar intereses. Imagínense la presión vendedora, de nominal vendedor que pueden poner. Estamos hablando de $1 trillón. Y esto está siendo así. Estos tipos hoy tienen la ley de su lado y además se benefician de la incertidumbre. Una incertidumbre que hace que el dólar marginal entrante en mercado no exista. Ese que pensaba con cada caída yo compro, no existe. Si no hay un dólar marginal comprador, significa que el riesgo del short squeeze es mínimo. ¿Qué es el riesgo del short squeeze? Es cuando un vendedor en corto va sufriendo pérdidas porque va subiendo o el mercado hace subir un activo. Si no hay dólar marginal comprador, ese riesgo para ellos desaparece, lo que les da alas para seguir poniendo muchísima presión vendedora en el mercado. Y estoy hablando de que estos tipos
con estas técnicas, sobre todo operando en las primeras horas después del cierre de mercado y generando esa ansiedad y provocando mayores ventas por parte de los largos, es el caldo de cultivo que ellos necesitan. Y tanto Trump como, ¿por qué no decirlo?, Jerome Powell ha puesto los ingredientes necesarios para que estos señores se conviertan en las manos fuertes del mercado. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.